Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestros estudios que hemos estado llevando en este camino a la salvación, entendiendo la Escritura no aisladamente, porque es un error que llegamos a cometer mucho, ¿no? Tomar la Escritura de una forma aislada y eso nos lleva a errores de interpretación. No necesitamos ser teólogos, ¿verdad?, para ser cristianos, pero qué tan importante es tener claro el mensaje de salvación, dónde está anclada nuestra fe. Será importante saber claramente dónde estamos nosotros, nuestra fe es ciega, porque algunos cristianos piensan que así debe ser, que la fe tiene que ser ciega, ¿no? O sea, no importa lo que creo y esto, ¿qué es lo que pasa? Viene cualquiera y nos puede desviar rápidamente del camino. Lo he visto varias veces, como algunos empiezan bien y pues no acaban bien, ¿no? O te desvías rápidamente de lo primero que creíste, llega alguien con un discurso diferente, tal vez más intelectual o que te sorprende de un momento y como no sabías tú muchas veces dónde estaba fundada tu fe, te pueden confundir, pueden pervertir, pueden desviarte. O a veces nacemos de nuevo por la gracia de Dios, no porque, le digo, hubiésemos tenido todo el pleno conocimiento del mensaje. Y eso también nos vuelve vulnerables. Muchas prácticas dogmáticas dentro de la iglesia que no tienen mucho sustento, no tienen una revelación correcta, plena de la palabra, y entonces vienen y nos dicen algo, toman unos versículos de aquí, de allá, y entonces decimos, bueno, pues parece que sí es de Dios, pero realmente nunca fue de Dios. Y eso, miren, no vamos a tener un buen sustento cuando lleguen los momentos de prueba, los momentos de dificultad de nuestra vida. O vamos a ser embaucados. Veíamos la semana pasada que cuando hablábamos de los profetas que aún el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, nos advierte, cuídense de los falsos porque vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces que nada más están buscando el beneficio y eso pasa realmente, ¿no? Muchas personas que son de buena voluntad creen que están sirviendo al Señor y tal vez en su corazón eso es lo que anhelan, pero no se dan cuenta que están siendo vulnerados por otros, están siendo manipulados y están siendo, eh, nada más quieren sacar beneficio de ellos. Cuando tú tienes el pleno entendimiento del mensaje que está en la Escritura, va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Que venga alguien y te diga, es que esto es lo que hay que hacer, es que esto es la forma. Es decir, es que algo ya no me cuadra. Algo acá ya no me cuadra, hay algo que no está bien. Entonces, en tu comunión con Dios, en el conocimiento que vas adquiriendo de Él, en la luz que aclara tu mente y tu corazón, vas a la palabra y ahora que tú tienes un entendimiento un poco más claro, ¿verdad? Ya va a ser muy difícil, por ejemplo, que lleguen y te quieran judaizar, ¿verdad? Bueno, yo espero que vaya a ser más difícil. Tú vas a tener claro, bueno, sí, ciertamente, no es que digamos que hayamos invalidado el Antiguo Testamento, no tiene su lugar en la Escritura, ¿no? Pero todo en este caminar a la salvación vemos cómo fue una revelación progresiva de parte de Dios y que todo se cumple en Cristo Jesús. Y ahí está nuestra vida y ahí está nuestra fe y ahí está la salvación que tenemos en Él. También nos va a llevar a tener un entendimiento claro de que lo que Dios quiere es una verdadera relación con nosotros, no una vida religiosa y que se va a marchitar tarde que temprano. Porque tendemos, la semana que viene hablaremos de lo que es la iglesia y qué tan importante es entender quiénes que somos. Es fundamental, ¿verdad? Pero antes de que se fundara, por decirlo de esa manera, la iglesia, ¿qué es lo que vino? Pasábamos por los profetas y después ¿qué viene? Los evangelios, ¿no? Viene Cristo a esta tierra, viene su ministerio terrenal, viene su obra expiatoria, Él vivió entre nosotros, Él murió en la cruz por nosotros, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Sino Él resucitó y juntamente con Él, esa es nuestra esperanza, seremos resucitados y tenemos nueva vida, tenemos perdón, tenemos salvación. ¿Dónde encontramos eso? En los evangelios. Entonces hoy va a ser nuestra clase. Pídale a Dios que no me tarde tanto. Yo también voy a tratar de no extenderme,
Pero vamos a redescubrir la belleza de los evangelios. Nuevamente, tenemos que tener algo claro. Los evangelios suelen ser muchas veces también los primeros textos que aprendemos de niños en la iglesia, ¿no? Las parábolas, los milagros, las historias de Jesús. Sin embargo, muchos de los creyentes decimos, ya los he escuchado, ya los conozco, y los rebajamos a un nivel, le digo, infantil. Y ya no buscamos la profundidad en los evangelios, sino decimos, yo ya escuché los evangelios, yo ya escuché las parábolas, ya los leí, ya escuché las historias de Jesús, ahora yo me voy a la teología fuerte, ¿no? A las cartas paulinas, al Apocalipsis. Y esa actitud, hermanos, es muy peligrosa porque nos priva de la riqueza y de la fuerza transformadora del Evangelio. Como Pablo lo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Id y predicad a todo mundo. ¿Qué vamos a predicar a todo el mundo? Pues el Evangelio. Ahora, reducir entonces los evangelios como cuentos y no entender que son la revelación viva de Cristo, vamos a perder mucho. Yo le digo esto, si leemos los textos del evangelio y no nos incomodan, no nos confrontan verdaderamente, no estamos entendiendo el llamado de Jesús. Por eso le digo, si lo reducimos, ¿verdad?, a historias y cuentos. Qué bonita historia, ¿no? Qué bonito. Y sí es bello, por supuesto, pero si al leer los evangelios no eres confrontado, no eres desafiado, algo anda mal en la forma que estamos leyendo. Porque de hecho vemos que cuando se está narrando lo que sucede en los evangelios, que sucede con muchas personas, están siendo fuertemente confrontadas con su verdad y su realidad. Unos se enamoran, ¿verdad?, del evangelio, se enamoran de Jesús, y lo siguen, pero otros que lo rechazan y van en contra de él. Eso quiere decir que no lo estamos leyendo con el corazón abierto. Entonces, esta lectura constante de la palabra de Dios nos va a llevar a ser confrontados y ser transformados. Recuerda, hermano, la palabra es viva y eficaz. Y cada vez que abramos los evangelios, nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Cristo mismo. Cada vez que tú abras los evangelios con esta disposición, con este corazón abierto, tú te vas a encontrar con Cristo. Y que nos va a hablar de manera directa y nos va a hablar de manera fresca, hermano. No están en el pasado, es palabra viva de Dios. Usted recuerda, ¿no? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 20:31 dice, porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El evangelio, esto que le leí acá, está en el evangelio de Juan, y en ese evangelio encontramos esta porción, dice, todo lo que se ha escrito aquí, en este evangelio, ¿para qué es? Para que creas que Cristo es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo eso que dice tengas vida en su nombre. Timoteo dice, segunda carta de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, los evangelios, hermanos, recuérdenlo, son más que relatos históricos. Es una narrativa, como lo hemos estado hablando, no es una narrativa teológica. ¿Qué habla el evangelio? ¿Quién es Jesús? Y también va a hablar qué significa el reino de Dios, porque de eso vino a hablar nuestro Señor Jesucristo. Vino a hablar del reino de Dios. Reducirlos a la introducción del Nuevo Testamento es perder de vista lo que contienen estos libros. Contienen la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que ir a los evangelios. Mire, hermano, la repetición de leer no es perder el tiempo. No lo tome así. Ya lo leí, ya lo estudié, ya lo escuché, ya lo vi. Leer y releer la palabra de Dios no es perder el tiempo. Porque mire, usted no es la misma persona de hace 5 años, ¿verdad? No tiene los mismos conflictos que tenía hace a veces unos meses, ¿no? Lucha si no tiene las mismas preguntas. Por eso la palabra nos habla de manera diferente y nos revela aspectos que antes no habíamos
entendido. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es viva. ¿Qué entendemos hasta acá? No infantilicemos. Los evangelios son textos que revelan la persona de Cristo. Nos llaman a una obediencia radical. Y cada que leamos debemos de tener esa disposición de ser transformados. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio proviene del griego, de una palabra griega, evangelium. ¿Qué significa evangelio? ¿Usted sabe? Buenas noticias. ¿Sí? Pero usted sabe que esta palabra existía en el mundo greco-romano, no era un término religioso. O sea, los cristianos no inventamos la palabra evangelio, ya existía. En el mundo greco-romano era una palabra cotidiana. ¿Para qué se usaba? Se usaba para anunciar victorias militares, coronaciones imperiales, la llegada de un nuevo César. Es decir, había un heraldo que podía pararse en la plaza y proclamaba: hoy traigo el evangelio. El emperador ha ganado una batalla. Ha nacido un heredero. Ha llegado a nuestra ciudad el gobernante. El imperio se ha extendido. Hemos ganado esta batalla. Eso era lo que era el evangelio. Los cristianos tomamos esa palabra y le dimos un significado mucho más profundo. Porque no se trata de una victoria de un imperio humano, sino la victoria de Dios en quién, hermano, en Cristo. Entonces el evangelio no es simplemente el anuncio de buenas cosas, sino la proclamación de un nuevo reino. Ese es el evangelio, hermano, que Cristo venció. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado en nosotros y hoy reina. No importa si crees o no, Él reina. Entonces, cuando predicamos el evangelio, eso es lo que le estamos diciendo. La obra de Cristo, lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para reinar en los corazones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Pues cambiar de lealtad, ¿no? Antes, ¿a quién servían? A ellos mismos, al pecado. Hoy, ¿a quién sirven? A Cristo. Y hoy reconocen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces recuerde esta palabra importantísima acá, el evangelio. Jesús sabe esa palabra, pero nosotros la venimos a redefinir. Y de hecho el Antiguo Testamento ya contenía esta idea, ¿no? Isaías anunció la buena noticia de la paz y del reino de Dios en Isaías 52:7. Mire, véalo ahí conmigo, Isaías 52:7. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Me lo leyó? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, dice, alzaron la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. El Antiguo Testamento ya daba esta idea, este anuncio desde los profetas, que el evangelio estaba inseparablemente unido, hermano, al reino de Dios. Y nuestro Señor Jesús predicó el evangelio antes de su muerte y su resurrección. Nos dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Le leí Marcos 1:14. Entonces el evangelio es la noticia de la cruz y de la resurrección, pero también el anuncio de que el reino de Dios ha irrumpido en la historia del hombre. Él es el rey. ¿Ha leído algún evangelio? Una de las frases de nuestro Señor Jesús cuando enseñaba decía: el reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es tal. El reino de Dios es tal. ¿Por qué? Porque ampliar este sentido y este significado para los corazones que estaban escuchando era fundamental. Porque el reino de Dios había venido, porque el rey se había hecho presente en esta tierra. ¿Y quién es el rey? Jesús. Ya en un mayor entendimiento, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras. Entonces el Evangelio no es tanto, hermano, un anuncio como una invitación. No es solo información, es una proclamación que exige respuesta. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse y crean. El Evangelio es la noticia de que Dios reina, de que su reino se ha acercado y de que en Cristo tenemos salvación. Sí, yo entiendo que a veces decimos la invitación del Evangelio, pero no es tanto eso, sino que Cristo ha venido a establecer su reino. ¿Crees o no? Entonces, el Evangelio no se limita a un aspecto histórico. ¿Cuál es el aspecto histórico? Cristo murió, vino, murió y resucitó. El Evangelio es presente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, dice nuestro Señor Jesús, se ha ¿qué? Acercado. Y también el Evangelio es futuro, porque esperamos la consumación del reino cuando Cristo venga. Reducir entonces el Evangelio, hermano, de una manera doctrinal nos hace perder su riqueza. Es más que un credo. Nuevamente le digo, es la proclamación de un reinado que transforma vidas y comunidades. Donde Cristo gobierna, ahí hay plenitud. Ahí hay plenitud. No quiere decir que no haya problemas, ¿verdad? Porque sería una idea limitada, ¿verdad? Pero si Cristo gobierna, ahí hay el shalom de Dios, la paz. Y es una paz integral, que quiere decir que aún en medio de las diferentes circunstancias, sabemos que Dios está con nosotros. Y si un día tenemos abundancia en nuestra mesa, gracias, Señor. Si un día tenemos lo limitado, así que tenemos que contarlo y tenemos que cuidar las porciones para que todos tengamos, ahí seguimos diciendo, gracias, Señor, porque tú reinas y gobiernas en este hogar, no de palabra, sino en cada corazón de los que aquí habitan. ¿Ven la importancia de entender esto? Cristo vino a predicarle que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Evangelio, hermano, no es solo para ser entendido, sino para ser vivido. No se trata de buenas noticias pasajeras, sino de la llegada del gobierno de Dios en Cristo. Cada vez que predicamos el Evangelio estamos anunciando que Dios reina y que su reino está presente. Y la respuesta que debemos de dar al Evangelio, ¿cuál es? Arrepentimiento y fe. Entonces el Evangelio no es solo información, es proclamación de un reinado. ¿Cómo va a cambiar nuestra manera de vivir el saber que el reino de Dios ya se ha acercado en Cristo? Independientemente de lo que veas, es que a veces vemos el lado malo. Y si volteamos y decimos, no, es que ¿cómo aquí está reinando el Señor Jesús? Solo vemos el lado malo, ¿no? Y no vemos todo lo que el Señor ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y principalmente que si tú eres parte del reino de Dios, tú eres ese agente de cambio. Y a verdad a veces decimos, no estoy diciendo que cambies el mundo, sino que cambies tu vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Respondiendo al Evangelio en arrepentimiento y fe, no solo en conocimiento. Puedes conocer todas las parábolas de Cristo, pero si no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Él, ¿de qué aprovecha? Entonces vamos, ¿cuántos evangelios hay? ¿4? ¿3, 2, 1? 4. 4 evangelios. No, los evangelios, vamos a entenderlo así, hermano, no son meros relatos históricos ni colecciones de dichos de Jesús. Cada evangelio fue escrito con un propósito pastoral. Es narrativa bíblica. No, a ver si voy desmenuzando esto para que me entienda. Cada evangelio fue escrito con un propósito pastoral, es decir, cada evangelio fue dirigido a una comunidad concreta que enfrentaba pruebas, persecuciones y dudas. Esto significa que cada evangelio no solo transmite lo que Jesús dijo e hizo, sino que también interpreta esas palabras para fortalecer la fe de los primeros cristianos. Ya vendrá el momento, si Dios permite, donde podamos tomar un poquito más de cómo fueron construidos los evangelios. ¿Sí? Es muy interesante. Pero no los debemos de leer desde una narrativa histórica. Estamos perdiendo un montón de contenido, un montón. Cada evangelio fue escrito para una comunidad. Es decir, no sé si ha visto, por ejemplo, la última serie de Nuestro Señor Jesús. A mí me gusta. A veces pasan como que un evangelista y está escribiendo en ese momento. No es lo que pasó. Los evangelios fueron escritos
pocos años posteriores a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero fueron escritos para comunidades específicas y lo podemos ver cuando tenemos ese entendimiento, cuando tenemos esa claridad de que fueron escritos para comunidades diferentes, nos damos cuenta y ahí está claro en los evangelios. Entonces hay dos niveles de comunicación en los evangelios. El primero es lo que Jesús dijo y realizó en su ministerio. Ahí está, ¿verdad? El siguiente nivel, ¿cuál es? Lo que los evangelistas querían que entendiera la comunidad que recibiese el texto. Le leí Juan 20, ¿no? Esto fue escrito ¿para qué? ¿Cuál era el propósito del Evangelio de Juan? ¿Para qué fue escrito? Para que creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo que tengas vida. Tenía un propósito. Por ejemplo, le voy diciendo un poco, Mateo, ¿qué es lo que hace énfasis el Evangelio de Mateo? Jesús como el rey profetizado y el nuevo Moisés. Entonces Mateo fue escrito especialmente o principalmente ¿para quién? Para una audiencia judía. Su objetivo de Mateo es mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Porque cuando Jesús vino a los judíos, ellos no esperaban ese Mesías. Esperaban un Mesías muy diferente. Entonces viene el Evangelio de Mateo y le pone el énfasis en que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 1:22. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino he venido ¿a qué? A cumplir. ¿Qué vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo? La ley y los profetas. Jesús es representado como el nuevo Moisés. A la nueva ley en el Sermón del Monte. Guía al pueblo hacia la libertad, hacia la verdadera libertad y revela la plenitud de la voluntad de Dios. Mateo enfatiza que el cristianismo no es una religión nueva, sino es el cumplimiento de la Biblia hebrea. No es una nueva religión. De hecho, a los primeros cristianos no los persiguió inmediatamente, por ejemplo, Roma, porque ellos creían que eran como una secta del judaísmo. De hecho, fueron principalmente, como lo leíamos en el libro de Hechos, por quienes fueron perseguidos por los mismos judíos. Y ellos querían que se separara a los cristianos de ellos. Y se fueron separando. El cristianismo se fue separando de la comunidad judía. Pero para, por ejemplo, el mundo romano, los gobernadores, ellos creían igual que eran como una secta de los judíos. Así como estaban los fariseos, estaban los saduceos, los herodianos, creían que el cristianismo era una secta del judaísmo, por así decirlo. Entonces Mateo nos recuerda que nuestra fe está arraigada en las promesas de Dios. Cristo es el rey que cumple la ley y los profetas. Nos llama a vivir como ciudadanos de su reino. Marcos. Jesús, ¿cuál es el énfasis de Marcos? Jesús como siervo sufriente y el modelo de discipulado. Él es el modelo del discípulo, pero Marcos enfatiza los sufrimientos de Jesús. Jesús como un siervo sufriente y el modelo de discípulo. Marcos escribe a una comunidad que enfrentaba, ¿qué, hermano? Persecución. Marcos escribe a una comunidad que enfrentaba persecución y su mensaje era claro. El sufrimiento no es señal de fracaso, sino parte del camino del discípulo. Le leo Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y sígame. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos es presentado como el siervo sufriente que alcanza la gloria a través de ¿qué, hermano? De la cruz. El Evangelio de Marcos es el Evangelio del discípulo. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús nos va a enseñar que seguir a Jesús implica que cargar la cruz y perseverar en medio de ¿qué, hermano? De la prueba. Marcos nos enseña que la fidelidad en medio del sufrimiento es parte de la vida cristiana. La cruz no es derrota, sino es el camino de la gloria. Y entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Entonces, tomar tu cruz y seguirlo.
Es lo importante que es tener ese entendimiento. Ahí lo está notando. Si no, va a estar ahí en YouTube la enseñanza para que lo recuerde. Y va a leer, va a tener una nueva revelación. No, no, no. Va a tener la plena revelación. ¿Sabe? En algún momento, por eso yo me extiendo, porque empiezo con estas cosas. Pero bueno, en algún momento quisieron unificar los evangelios, que solo existiera uno. Qué bueno que no sucedió, porque hubiésemos perdido mucho de esto. Cuando estaban formando el canon, todas estas cosas, ¿no? En algún momento se tenía esa idea. Vamos a unificarlo y que solo exista uno. Y en algún momento, y por eso, cuando tú tienes este entendimiento y esta claridad, cuando empiezan, oye, pero es que aquí en Mateo dice esto, pero en Marcos dice otro. Tú ya entiendes por qué. Tenía un propósito diferente. No, si nos empeñamos en leer, ¿y por qué aquí dice esto? ¿Y por qué no estás entendiendo el propósito del Evangelio? Estás, pero bien lejos. Esto te va a dar una seguridad y una certeza de la fe que tú crees. Y cuando te lleguen, te digan, es que la Biblia se contradice, no, es que tú no estás entendiendo la narrativa bíblica. ¿Sí? Entonces, Mateo, ¿qué enfatizaba? Que en Jesús se cumplía las profecías mesiánicas. Marcos, ¿qué enfatizaba? Jesús como siervo sufriente. ¿Qué tan importante era eso? Porque el Hijo de Dios que venía a establecer el reino de la tierra, el reino de los cielos, aquí en la tierra, ¿cómo es que iba a sufrir? ¿Cómo es que iba a padecer? Y así te lo pone y velo bien claro. Cuando yo veo estos debates que hay en el internet y todo, dice, mira, ve tu Dios y tu Rey crucificado, no se pudo ni salvar a él mismo. No, es que tú no estás entendiendo el mensaje de la cruz y la obra de Cristo. Marcos como el siervo sufriente y el modelo del discípulo, que es el modelo que debemos de tomar principalmente en la pastoral. ¿Cómo quiere la autoridad del hombre? Que me respeten, que me miren, que me vean, que me pregunten, que me aconsejen. ¿Cómo? Que me pidan consejo. ¿Cómo se representa la autoridad cristiana? Jesús lavando pies, con el ejemplo. Como un siervo sufriente. Lucas, Jesús como el Salvador universal y compasivo. Lucas escribe para una audiencia gentil y muestra que Jesús es el Salvador de todos, no solo de Israel. Lucas 4:18 le voy a parafrasear. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas enfatiza la compasión de Jesús. Mire, hay algo bien especial en Lucas. Siempre está hablando de los pobres, de los marginados y de los excluidos. Jesús es el verdadero israelita que cumple la vocación de ser luz para las naciones, porque el Evangelio incluye a todos. Y la iglesia debe de reflejar la compasión de Cristo hacia los marginados y ser testimonio del reino para todos, no para los que me caen bien, no para los que concuerdan conmigo. Es en Mateo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Y Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque su énfasis era eso, que el Señor Jesús había venido por aquellos por los que el mundo normalmente rechaza. No estoy hablando que el énfasis entonces del Evangelio es ser buenas personas, no, pero es parte de nuestra misión. Por eso cuando uno lo toma, todos los mensajes que están ahí, tiene un entendimiento pleno. Si solamente tomamos lo que queremos, pues tendemos a desviarnos, ¿no? Y darle un énfasis, un sobreénfasis a una cosa que es lo que normalmente como cristianos a lo largo de la historia hemos hecho. Por eso nos hemos dividido y separado en denominaciones, ¿no? Le queremos dar un sobreénfasis y ahí estamos cuando la Biblia tiene la plenitud, no nosotros, sino la palabra. Y Juan, bueno, Juan es otro tema, ¿no? Juan como Jesús, el Hijo de Dios y la luz del mundo. Juan es el último de los evangelios, es el que más tarde se escribió. Y Juan ofrece una reflexión teológica profunda sobre la identidad de Cristo. Tomar Juan y quererlo enseñar como los primeros evangelios es un error. Es un mensaje muy, muy diferente. Tiene toda la reflexión teológica profunda de quién es Cristo. Por eso inicia ¿qué? Como si fuera un nuevo Génesis. Es maravilloso. Mire, Mateo, ¿sabe cuántos
discursos tiene de Jesús? 5. ¿Cuántos libros de la Torah son? 5. ¿Cuántos libros de los Salmos hay? 5. ¿Qué decíamos? La Torah hablando, el Salterio respondiendo, el hombre respondiendo. Y ahora viene el Evangelio de Mateo y te da 5 discursos de Jesús, porque si bien Cristo no vino a dar un nuevo mensaje, sí vino a poner en plenitud la revelación de Dios. O sea, no son coincidencias. Como decían algunos cristianos, son diosidencias. Juan es el que ofrece la reflexión teológica más profunda. Te vas a encontrar en Juan constantemente que decía, por eso los discípulos entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que vino el Espíritu Santo. En ese momento no entendían nada. Entendían lo que podían. Y en Juan constantemente te encuentras, y ahora entendimos que Jesús hizo esto. Y ya entendimos que sucedió esto. Porque no entendían nada. Y hay unas revelaciones maravillosas, teológicamente profundas. Por ejemplo, Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay los yo sois del Señor Jesús, no Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y dice Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios, la luz que vence las tinieblas, el que da la vida eterna. Su evangelio es el más contemplativo, el más profundo doctrinalmente. Invita a profundizar en la comunión con Cristo. En el principio era el verbo, el logos. Entonces, cada evangelio, hermano, nos muestra una faceta distinta. Mateo, el rey que cumple las promesas. Marcos, el siervo que sufre y enseña a perseverar. Lucas, el Salvador universal, compasivo con los más vulnerables. Y Juan, el Hijo de Dios y la luz del mundo. Leer los 4 evangelios es necesario para entender la visión completa de Cristo y de su reino. Reléalos de esta forma. Y va a decir, ahora entiendo por qué. Y cuando lee uno y luego lee el siguiente, dice, pero es que acá no dice esto. Ahora entiendes el por qué. Después que viene, entonces, ¿de qué parte bien importante que se habla en los evangelios? El nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús. Los evangelios presentan el nacimiento de Jesús de manera distinta. Nuevamente por este entendimiento. Cada evangelista quiere resaltar aspectos particulares de su identidad y de su misión. Marcos, por ejemplo, no menciona nada sobre la natividad. Comienza directamente con el ministerio de Juan el Bautista y de la predicación de Jesús. Esto refleja que su interés en mostrar la acción inmediata del Hijo de Dios. Pero Mateo y Lucas, en cambio, sí narran el nacimiento, pero con énfasis diferentes. Mire, Mateo lo relaciona con el pueblo de Israel, mostrando que Jesús es nuevamente el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Lucas lo conecta con los pobres y marginados. ¿Cómo nació Jesús? Mostrando un Salvador que nace en humildad y se revela primero a los pastores. Cada quien tiene un énfasis. Juan, por su parte, no narra el nacimiento físico, sino que presenta, ¿qué es lo que hace Juan? La preexistencia del verbo. Antes de la creación, Jesús ya existía como el Logos eterno de Dios. Su encarnación es descrita como el momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la natividad no solo es un relato histórico, es la proclamación de la encarnación. Entonces, no importa, yo no sé, no estoy diciendo vamos a celebrar Navidad, pero lo que sí debemos de recordar, de hecho la iglesia, desde muchos siglos atrás, celebra la natividad de Jesús. No es una fiesta pagana, en absoluto. No estoy promoviendo que usted celebre Navidad, sino que recuerde la encarnación de Cristo, porque es el momento histórico que trasciende toda la humanidad y toda la historia. Que Dios se hace hombre para habitar entre nosotros. Esa es la encarnación. Cristo se hizo hombre para habitar entre nosotros. Eso cambia para siempre nuestra visión de Dios y de la humanidad. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses nos lleva a la reflexión, ¿no? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen de Dios. La encarnación, hermano, es el misterio central de la fe cristiana. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Jesús es plenamente humano y plenamente divino. Esto significa que en Él podemos ver cómo es Dios y cómo debe de ser el hombre. Jesús plenamente humano, plenamente Dios. Entonces podemos ver, ¿quieres conocer a Dios? Ve quién es Jesús. Pero también puedes ver cómo debe de ser el hombre, es decir, cómo debemos de ser nosotros. Jesús se revela como Dios. En su vida, carácter, acciones, vemos la imagen perfecta del Padre. Y Jesús se revela como hombre. Nos muestra lo que significa ser verdaderamente humanos, vivir en comunión con Dios y amar de manera perfecta. Ser más humano es ser más como Jesús, no lo que nosotros somos. Va a redefinir. ¿Quieres ser más humano? Sé más como Cristo. Entonces la encarnación va a transformar nuestra visión de la humanidad. Si Dios se hizo hombre, entonces la vida humana tiene un valor inmenso y tiene una dignidad inquebrantable. No seamos de aquellos que vemos cómo alguien está sufriendo y le pasamos de largo. Una vez un hermano me contó una historia que le sucedió un accidente yendo a su trabajo. Pero no le voy a contar tanto lo que pasó, sino dice que se sube al camión y se cierra la puerta y la puerta tenía como un clavo. Y entonces él queda, no, ya ve que luego la puerta se cierra y luego se abre y queda, cuando se abre queda como adentro, ¿no? En el huequito. Él tenía su pie ahí, se cierra y el clavo le penetra el pie. Entonces se baja y no podía caminar y le estaba todo sangrando. ¿Sabe lo triste de la historia que me cuenta? Que él se quedó ahí sentado, creo que le marcó a su familia, entre lo que todo venía, dice que la gente él ahí sentado, imagínese, tuvo un problema tan fuerte que le tuvieron que extirpar, creo, unas venas, una situación que le cambió su salud para siempre. Y la gente le pasaba de largo. Dice que llegó una patrulla, que lo vio, que voceó, ¿y qué cree que hizo la patrulla? Se fue. Lo dejó. Y le dije, entonces usted pudo haber ahí muerto desangrado. Sí, porque no se me podía parar porque me perforó una vena, no sé, algo principal. Entonces estaba yo y la gente pasándome. A mí me ha pasado, digo, no una situación tan grave, pero alguna vez me caí de la moto y la gente nada más viéndote. Nadie me preguntó si estaba bien, si estaba mal. Yo les iba a decir que ustedes no saben que soy pastor. Es que luego así somos, ¿no? ¿Qué pasan? No seamos así. La vida tiene un valor inmenso y cada ser humano tiene una dignidad inquebrantable. ¿Cómo te atreverías tú a hablar menospreciando a otro? La iglesia primitiva celebró la encarnación desde temprano, porque este acontecimiento cambió la historia para siempre. No solo el calendario se divide antes y después de Cristo, aunque hoy lo quieran cambiar, ¿no? Sino que muestra nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. ¿A partir de qué? De la encarnación. ¡Qué maravilloso acontecimiento! Entonces la Natividad nos recuerda que Dios se acercó a nosotros en nuestra condición humana. Recuerda, no es un Dios lejano, sino cercano y accesible. Celebrar la encarnación es reconocer que Dios habitó en medio de su pueblo. La humildad del nacimiento de Jesús nos llama a valorar la sencillez y reconocer que el reino de Dios se manifiesta en lo pequeño y en lo humilde. Nosotros queremos ver, wow, ¿no? Cómo se manifiesta en lo pequeño y en lo humilde. La encarnación nos invita a ver cada persona como portadora de dignidad, porque Dios mismo asumió nuestra humanidad. No se hizo otra cosa, sino se hizo hombre. Ya tengo aquí el reloj, ahí voy. Vemos que el bautismo de Jesús, ¿no? Es lo que se nos narra. El bautismo de Jesús marca el inicio público de su ministerio. Es un momento clave en la revelación de su identidad. Por eso le he estado hablando de la identidad y la vocación, no porque se me ocurrió, ¿no?
porque lo encontré ahí en ChatGPT, ¿no? Porque es fundamental. ¿Quién es nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad y cuál es nuestra vocación? Después del nacimiento está una parte, ¿no? Donde no aparece nada, ¿no? Vamos a decir la vida oculta en Nazaret, ¿no? Y Jesús después se presenta ante Juan el Bautista en el Jordán. Este acto no es un detalle menor, es la proclamación de que el Hijo de Dios se identifica con los pecadores, aunque él no tenía pecado, porque el bautismo de Juan, ¿de qué era? De arrepentimiento. ¿Pero él de qué se tenía que arrepentir? No, de nada, sino él se estaba identificando con aquellos que iba a ¿quién? A salvar. El bautismo revela la comunión de la Trinidad. Que te quiera ir en contra de la Trinidad, solamente es un solo Dios y que tiene diferentes cuerpos, todo eso aquí se derriba en este relato. El Hijo de Dios entra en las aguas, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla a él desde los cielos. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, la Trinidad de Dios. Un mismo Dios revelado en tres personas, coeternas, coexistentes. Para el entendimiento racional, no podemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo? No son tres dioses, es un Dios en tres personas. Es un momento de confirmación y de envío. Esto es muy importante. Jesús recibe públicamente la afirmación de su vocación. ¿Qué es lo que dijo el Señor? El Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué importante es esto. Nosotros necesitamos esa confirmación. No, Jesús no la necesitaba porque dudase, ¿verdad? La necesitaba claramente igual que nosotros. Nos enseña que antes de iniciar su ministerio terrenal, Jesús recibe la aprobación y el respaldo ¿de quién? Del Padre. Digo, no porque dudara de su identidad, sino porque necesitamos esa palabra que afirma de nuestro Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque inmediatamente después del bautismo, ¿a dónde es llevado? Al desierto. ¿A ser qué? Tentado. Pero le leo antes unos pasajes. Mateo 3:17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1:32 dice, también dio testimonio Juan diciendo, vi el Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo tiene múltiples significados. Primero, identificación con los pecadores. Sin pecado, Jesús se somete al bautismo de arrepentimiento para mostrar que vino a cargar con nuestras culpas. Revelación trinitaria, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se manifiestan juntos, mostrando unidad y comunión divina. Revelación de la confirmación de la vocación. El Padre declara públicamente que Jesús es su Hijo amado. Y el inicio del ministerio. El bautismo es el punto de partida de la obra pública de nuestro Señor, seguida de la tentación en el desierto. Viene esta parte. Después de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y este detalle es muy significativo porque inmediatamente después de recibir la afirmación del Padre, este es mi Hijo amado, Jesús enfrenta la prueba. Así también puede ocurrir en nuestra vida. La afirmación de Dios precede la tentación porque necesitamos recordar quiénes somos antes de ser probado. ¿Tú quién eres? Hijo de Dios. El desierto, hermano, es un lugar de soledad, de hambre y es un lugar de vulnerabilidad. Y ahí Jesús enfrenta tres tentaciones que reflejan las luchas profundas de los humanos. ¿Qué fueron estas tres tentaciones? Recuerda, convertir piedras en pan. La tentación de usar el poder para satisfacer sus necesidades inmediatas. Lanzarse desde un pináculo del templo. La tentación de manipular a Dios y buscar reconocimiento espectacular. Si se hubiese aventado y hubiesen venido ángeles a rescatarles, todo el mundo lo hubiera visto. Todos hubieran creído. Pero estarían, ¿qué? Queriendo manipular
a Dios Padre. Adorar a Satanás a cambio de reinos del mundo. La tentación de obtener poder y gloria sin obediencia y sin sufrimiento. Porque Jesús iba a obedecer e iba a ¿qué? A sufrir. Cada tentación es respondida con ¿qué, hermano? Con la palabra de Dios. Usted ya sabe esto, ¿no? Jesús no discute ni razona con el diablo, simplemente cita la Escritura. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación entonces en el desierto revela estas verdades. Jesús es el verdadero Hijo de Dios obediente. Israel fue probado en el desierto. ¿Y qué pasó con Israel? Fracaso. Pero Jesús vence donde Israel cayó. Eso es maravilloso. La palabra es nuestra arma contra la tentación. Jesús responde siempre con escrito está. La escritura es suficiente, pero si tú no tienes la palabra, pues que bien te vaya, ¿no? Porque no vas a tener de dónde tomar. La tentación en sí misma no es pecado, de hecho es una oportunidad de fidelidad. Jesús fue tentado, pero no pecó. Esto nos muestra que ser tentados no significa haber caído o tener que caer. ¿Por qué no entendamos esta parte? Cuando venimos a ser tentados, es una oportunidad ¿para qué, hermano? Para ser fieles a Dios. Te va a venir en algún momento. Cada quien podríamos ir donde le duele, ¿no? Y es una oportunidad para ser fiel. Rogamos que nuestra fe no falte. Y esto es algo importante. Mire, las tentaciones pueden llegar incluso después de experiencias espirituales profundas. No debemos de sorprendernos cuando enfrentamos pruebas después de momentos de bendición. La identidad como hijos de Dios es clave para resistir la tentación. El diablo atacó precisamente la identidad de Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿y lo era? Ciertamente. La palabra de Dios es nuestra defensa. Memorizar, meditar en las Escrituras nos va a preparar para responder en el momento de prueba, no como un acto religioso, sino como dependencia. No es, me memorizo la Biblia, pero la tengo acá, pero jamás cambia acá. Pero sí memorizar, estar constantemente leyendo la Escritura va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas. El verdadero poder, hermano, no está en los atajos, sino en la obediencia fiel a Dios. Somos personas que tendemos a irnos por los atajos, por el camino rápido, por el camino fácil. ¿Cuántas veces no les pasa a los jóvenes que por ir por el camino fácil se tuercen? Porque vas, te pides un trabajo de los primeros empleos que tienes, donde vas a estar trabajando quién sabe cuántas horas y te van a pagar 300 pesos. Y de repente llega alguien y te dice, ¿qué estás haciendo ahí asoleándote esto? Vende esto. ¿Y cuánto me vas a dar? 600. Y tú dices, me va a dar el doble. ¿Y cuánto me va a tardar? 1 hora. Rápido. Nada más vas aquí, allá y lo dejas. Lo avientas ahí ya. No tienes que hacer más. Eres tentado. ¿Y al rato qué? Te cuesta la vida. Te cuesta tu libertad. Te cuesta tu familia. Te cuesta tu futuro. El verdadero poder no está en los atajos, sino en la obediencia fiel a Dios. Dios, ahí voy. El ministerio de Jesús. Después de la tentación en el desierto, Jesús inicia su ministerio público. Este ministerio es el corazón de los evangelios, ¿verdad? Ahí vemos a Cristo. ¿Qué encontramos en los evangelios? A Cristo predicando, a Cristo sanando, a Cristo liberando, mostrando la naturaleza del reino de Dios. Cuando Dios viene a gobernar, a reinar, el mundo cambia. ¿Qué predicaba? Anunciaba que el reino de Dios se había acercado. ¿Qué pasaba? Había sanidad. Restauraba cuerpos enfermos como señal del poder del reino. ¿Qué también hacía? Liberaba, expulsaba demonios, mostrando que el reino de Dios vence al reino de las tinieblas. ¿Qué mostraba también? Compasión. Se acercaba a los marginados, a los pobres y a los pescadores, ¿no? Mostrando que el reino de Dios incluye a todos. Por eso lo veían y le decían, tú te juntas con los peores, tú eres amigo de publicanos y de bebedores, ¿no? El ministerio, de Jesús revela que el reino de Dios no es teoría, sino realidad que transforma vidas. ¿Para qué fueron las señales y los milagros de Cristo Jesús? Para mostrar que el reino de Dios había venido a la tierra.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18. El reino de Dios, hermano, es integral. No se limita a lo espiritual, sino que abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. Jesús sanaba, enseñaba y liberaba. Se veía que tenía un padecimiento físico. ¿Qué era lo que hacía primeramente? Lo suplía. Y es algo importante. Jesús sanaba, Jesús enseñaba y Jesús liberaba. El reino de Dios se manifiesta en compasión. Jesús veía multitudes anónimas. No, Él veía personas necesitadas. No veía multitudes. Él veía a cada persona necesitada. El ministerio es servicio, hermano. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. El ministerio es servicio. Y el poder del reino siempre va a vencer al mal. Cada sanidad, cada liberación era una señal de que el reino de Dios estaba venciendo a las tinieblas, al mal. El misterio de Jesús, hermano, es el modelo para la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? Predicar, sanar, liberar y mostrar compasión. Digo, las sanidades físicas esas les competen a Dios, ¿no? Pero hay muchas formas de sanar. ¿Cómo liberamos? Trayendo la luz, la verdad de Dios. Entonces debe de ser integral. Anunciar evangelio, cuidar, acompañar y liberar al oprimido. La compasión es el corazón del ministerio. No se trata de programas, sino de ver a las personas como ovejas que necesitan a un pastor. El poder del reino sigue vigente. Dios sigue sanando, Dios sigue liberando y Dios sigue transformando vidas. Eso es algo claro que nosotros debemos de tener. La iglesia está llamada a ser presencia del reino de Dios en medio de un mundo quebrantado. Y ya llegamos al último punto. La pasión y resurrección de Jesús. La pasión y resurrección de Jesús es el clímax de los evangelios. Es el corazón del evangelio mismo. Todo lo narrado anteriormente, su nacimiento, su bautismo, su tentación, su ministerio, conduce a este momento decisivo. La cruz no es un accidente y la cruz no es un fracaso. Es el cumplimiento del plan de Dios para la salvación del hombre. No es un accidente. ¿Qué pasó? No fue un fracaso, fue el cumplimiento del plan de Dios para nuestra salvación. Jesús entra en Jerusalén sabiendo que su hora había llegado. ¿Qué le pasó? Fue traicionado, fue juzgado injustamente, fue condenado y fue crucificado. Ese es el relato histórico, ¿verdad? Lo traicionaron, lo juzgaron injustamente, lo condenaron y lo crucificaron. Pero el relato que nosotros tenemos es que la cruz no es derrota, sino es victoria. Ahí Jesús cargó con nuestros pecados y establece el reino de Dios por medio del sacrificio de ¿quién, hermano? Del Rey. Mire, ¿sabe que la pasión está describiendo una entronación de un rey? El final del relato de la pasión, lo que está describiendo es cómo se entronaba un rey, pero de una forma irónica. Pero eso fue lo que pasó. Estaba siendo Cristo entronado por... ¿Qué le pusieron? Una corona. Tenía súbditos a su lado. Pusieron su letrero, el rey de los judíos. Y le dijeron, no, ponle que él dijo, ¿no? Y Pilato les dijo, escrito está. Jesús era el rey de los judíos. Pero qué entronación tan más compleja, ¿no? ¿Qué esperábamos? ¿Cómo esperábamos la entronación de nuestro Señor? Pues como el Rey de Reyes. ¿Y cuál fue su entronación? Una cruz para salvar al hombre. La resurrección, obviamente, es importantísimo esto, ¿no? No se queda en la cruz, no se queda en la muerte, ¿no? A veces predicamos el Evangelio y decimos, Cristo murió por tus pecados, pero se nos olvida decir, y Cristo vivió al tercer día para que tú tengas vida eterna. Jesús carga nuestros pecados, establece el reino de Dios por medio del sacrificio
y la resurrección es la confirmación de que la cruz fue eficaz, es decir, es la victoria sobre la muerte, la garantía de nuestra esperanza y la inauguración del reino eterno. Sin resurrección, la cruz sería solo tragedia. Con resurrección, la cruz es triunfo. No te quedes en el sábado en tu vida cristiana, ¿no? Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, es decir, él entregó su vida. Marcos 15:39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Primera carta a los Corintios nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el día del Señor. Así dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese? Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿quién es ese? Cristo. La cruz es como coronación del rey. Jesús reina desde la cruz, su trono es el madero, su corona de espinas, su victoria es el sacrificio. Sí, ahí fue coronado nuestro Señor en la cruz. La cruz nos recuerda, hermano, que el sufrimiento no es fracaso, es parte del camino del discípulo. La resurrección nos da esperanza. La muerte no tiene la última palabra. Vivir bajo el reino de Dios significa vivir en tensión de la cruz y la resurrección. Cargar la cruz cada día, pero con la certeza de qué, hermano, de la victoria final. La pasión y resurrección nos llama a una vida de qué, hermano, de gratitud, de obediencia y de esperanza. Sé agradecido con Dios todos los días. Sé obediente a Dios sin importar lo que eso traiga a tu vida. Y ten la esperanza de que Él va a venir. Él vendrá. Él vendrá por nosotros. Concluimos. ¿Qué entendemos acá? Tenemos que redescubrir la belleza y el poder transformador de los evangelios. No los lea como historias. Y ahora que ya le di un pequeña guía de cómo leer cada evangelio, inténtelo. Le va a dar un significado diferente cuando lo esté leyendo. Y le va a disipar todas esas cosas de que si hay contradicción, eso es paja. El evangelio son buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena nueva? Dios reina. No son, ganamos la presidencia, no eso. Dios reina. Definimos el reino de Dios como qué, hermano, como justicia, como paz, como gozo. Viviendo en esta tensión, ya está el reino, pero todavía no. Y aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo tú vives en esa tensión? ¿Dios reina en tu casa? ¿Dios reina en la iglesia? ¿Dios reina en tu vida? Tú ya vives en el reino de Dios. Pero recuerda, pero todavía no. A plenitud, porque Él vendrá. Cada evangelio presenta un énfasis pastoral distinto. Mateo, el rey. Marcos, el siervo. Lucas, el Salvador compasivo. Juan, el Hijo de Dios. Contemplamos la natividad, el bautismo, la tentación, el ministerio, la pasión y la resurrección de Jesús como momentos clave que revelan la identidad y la misión de Jesús. Todo esto está conformado en nuestros evangelios, no son relatos infantiles, no son simples memorias históricas, son la proclamación viva de Cristo y de su reino. Escrito está, así como dice Juan, para que creamos y tengamos vida en su nombre. Los evangelios nos llaman a vivir bajo el reino de Cristo, reconociéndolo como Rey y Señor en cada área de nuestra vida. Eso es importante. Nos invitan a seguir el camino del discípulo. ¿Cuál es este? Obediencia, servicio, compasión y esperanza. Nos recuerdan que la cruz y la resurrección son el centro de nuestra fe. Vivimos en esta tensión, le decía, de cargar la cruz todos los días, pero teniendo la certeza de la victoria. La vida de Jesús es el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas entendiendo esto?
reflejando compasión, obediencia y esperanza. Tengamos compasión del necesitado, seamos obedientes y vivamos con esperanza. ¿Los evangelios de quién hablan? De Cristo y de su reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por que te ha placido revelarte a nosotros. Pero no lo encontramos en los dogmas que construimos, sino en tu palabra, Señor. Enséñanos a vivir nuestra fe creyendo en ti, no en nosotros. Enséñanos a vivir nuestra familia creyendo en ti, no en nosotros. Enséñanos a vivir la iglesia creyendo en ti, no en nosotros, Señor. Por eso es que tu palabra dice que somos extranjeros y peregrinos. Qué maravilloso, porque hoy nosotros te llamamos de esa manera, Padre nuestro, Padre nuestro. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro todo. Guíanos tú, Señor, danos de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu plenitud. Pedimos, Señor, por nuestras vidas, te pedimos por nuestros hogares, por nuestras familias, guárdalas, bendícelas. Pedimos por nuestros hermanos, guárdalos, bendícelos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.